poesía que solemos dar, empezamos ya este día de celebración del culto de la Reforma y estamos muy contentos de teneros aquí. Veo familia ya al completo. Esto es tremendo. Y gracias a los hermanos de la Comunidad Cristiana Ebenecer de Pueblo Nuevo que nos han cedido estas instalaciones. Muy bienvenidos a todos. Y bueno, es un día raro porque esto de mascarillas, espero que sea la única vez en nuestra historia y que quede totalmente registrado que el día 31 de octubre, el día de la Reforma del 2020, lo hicimos todos con mascarilla. Manuel, por favor, haz fotos porque esto es histórico. Esto es histórico. Bueno, pues bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo directamente al programa. Nos gustaría acabar el programa en 70 minutos, 1 hora y 10, así es que vamos a ir todos diligentemente y yo el primero para procurar cubrir este tiempo. Así es que le voy a pedir a nuestro consejero de Cultura, Gabriel Fernández, pastor de la iglesia en Brunete, la iglesia evangélica de Brunete, y él va a comenzar con una oración. Porque tú eres real para nosotros, te dedicamos este tiempo y lo ponemos en tus manos para que a ti sea toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Gabriel. Perdonad, no me da cuenta que había que darle al botoncito. Muy bien. Damos la bienvenida, ahora tocaba bienvenida a las autoridades y un pequeño saludo de parte de ellos. Pero tengo que decir que por las circunstancias que han acontecido, pues me han ido escribiendo, llamando y uno tras otro prácticamente, pues se han disculpado. Hoy tenía que estar aquí los que se habían comprometido a venir porque obviamente habíamos escrito e invitado a todos los portavoces de los partidos políticos de la Asamblea de Madrid y solo dos de la Asamblea contestaron y dos más que iban a venir. Uno era la subdirectora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Murillo, que ella se disculpó por escrito, me pidió que os diera saludos, que está con nosotros. Han enviado un tuit desde el Ministerio de Presidencia felicitando a los evangélicos por este día especial de la Reforma, pero se justificó y por supuesto que le hemos dado la gracia de no enfadarnos. Y bueno, después me llamó la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa, ayer por la mañana, y ayer por la tarde me llamaron del despacho del consejero de Sanidad que iba a estar con nosotros, una cosa fija, pero ha habido movimiento con lo de la fiesta esta famosa del otro día, pues todo el mundo se ha puesto un poquito delicadito. Y entonces, pues me llamaron de su despacho diciendo que lo lamentaba mucho, pero que no querían intervenciones públicas y tal y cual. Y aunque a él le hubiera gustado estar aquí, nos manda saludos también, porque es de los que vienen a todo y nos lleva años estando con nosotros. Así es que, bueno, pues tenemos un representante político que ha sido la Superwoman, ni más ni menos, que es Ana María Cuartero. Ella es la número 2 del PP de Vox de la Comunidad de Madrid, del partido Vox de la Comunidad de Madrid,
Y ella sí se ha atrevido, ya no ha tenido cortapisas, a ella nadie le ha dicho que no sería muy bueno presentarse en público, nadie le ha dicho nada y aquí está valientemente. Y bueno, pues yo creo que directamente le vamos a pasar el micro para que ella suba y nos dé un saludo. Por aquí, por favor, por aquel lado. Ella nos dé un saludo a Ana María Cuartero, del partido Vox, de la Asamblea de Madrid. Nosotros regularmente vamos a orar por los políticos allí en el propio hemiciclo de la Asamblea de Madrid como invitados y prácticamente casi siempre nos encontramos con ella, con algunos más, y hablamos y les decimos cuánto oramos por ellos. Y ella nos va a dar unas palabritas desde este micro, por favor. Bueno, ¿se me oye? Sí. Un momentito, te lo pongo yo ahí. Sí, eso es perfecto. Buenas tardes a todos. Lo primero, felicitaros en este día de aniversario del culto a la Reforma, un día, imagino, muy importante para vosotros, en el que celebráis, ¿no?, vuestra en común, en comunidad, vuestra creencia religiosa, vuestra fe. No quiero dejar de empezar, ¿no?, con unas palabras también de pésame y de compañía, ¿no?, a todas aquellas personas que desgraciadamente este año han perdido la vida aquí en Madrid, en toda España y en todo el mundo, tantas veces lejos del consuelo de sus familias que precisamente pueden darles la mano y llevarles el consuelo de la fe, de la esperanza en nuestro Señor que les recoja al pasar de este mundo y que se han vivido también por las familias con tanto dolor y tanto sufrimiento. Y también de todos aquellos que están pasando un momento difícil porque el trabajo escasea, porque se viven muchas circunstancias complicadas, los confinamientos son difíciles, el que es mayor porque se siente solo y está en la residencia sin poder ver a su familia, el que es joven porque ve sus ilusiones, ¿no?, su universidad, sus amigos truncados, el que está enfermo porque tiene miedo de esta terrible enfermedad, ¿no? Y estamos viviendo en cada familia pues momentos tan difíciles, ¿no? Bueno, pues que sepamos hacer piña, que sepamos darles a todos lo mejor que tenemos, ¿no? Y que, bueno, todas aquellas personas de vuestra comunidad que estén pasando por estos momentos, pues transmitirles mi acompañamiento en aquellos que estén sufriendo el dolor y nuestro compromiso de luchar porque todos los madrileños tengan las mejores condiciones para poder superar esta crisis. Esta crisis que además superaremos sin darle la espalda al dolor, ¿no? Y los que tenemos fe, pues sabemos que tenemos en esa fe, ¿no? Yo soy católica, pero sé que vosotros también tenéis fe y que todos los que tenemos la fe podemos superar y podemos ayudar a los que tenemos al lado a superar estos momentos tan difíciles. Momentos en los que además se nos dificulta tanto vivir la fe en comunidad. Tantas restricciones a veces pues no nos permiten, ¿no?, tener estos momentos de vivir la hermandad entre todos y la fe en comunidad, que son tan importantes y que en la vida política es tan importante defender la libertad religiosa, defender la posibilidad de celebrar el culto en comunidad, todas las confesiones, con libertad, por supuesto, con respeto a todo tipo de medidas sanitarias, pero haciendo de nuestras celebraciones religiosas ese consuelo tan importante y esa ayuda que necesitamos en cada momento. También sin olvidar que son tiempos en los que tenemos que luchar todos juntos por defender esos principios básicos de respeto a la vida, desde su concepción hasta su fin natural, de defender y de promover el respeto a cada una de las vidas, de ayudar a todas las familias a sacar adelante a sus niños y de cuidar a sus mayores hasta que les llegue el momento de partir. Y ahí nuestro compromiso también, ¿no?, por luchar con todos los que estáis en esta lucha, ¿no?, por llevar a la vida pública la defensa de estos valores del derecho a la vida
y el derecho a la familia. Y nada más que desearos también que os cuidéis mucho, que durante todo el año sepamos cuidarnos para poder, si Dios quiere, el año que viene, volver a celebrar este día del culto a la Reforma sin mascarillas, como ha dicho, sin distancias de seguridad, pudiendo incluso darnos abrazos unos a otros y sobre todo pues estando aquí, que eso es lo importante. Muchísimas gracias a todos y deciros que se echa mucho de menos que vengan los pastores, lo he dicho, a orar por nosotros durante el tiempo en el que estamos en la Asamblea de Madrid. Se echa mucho de menos, yo estoy deseando poderles ver allí porque la compañía que hacen, el transmitirnos que confían en nosotros y que confían en que con nuestros defectos, con nuestras faltas a veces, ¿no?, de precisión o equivocaciones, que están ahí, ¿no?, para darnos ese apoyo para seguir adelante, que sepáis que es muy importante, que os lo agradecemos mucho y que nos hace sentirnos muy cerca de todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Y saluda a los tuyos allí. De nuestra parte, que también echamos de menos no estar allí con todos. Se me ha olvidado mencionar antes que Ferede tenía que estar aquí también, representada por Mariano Blázquez, el secretario ejecutivo, pero esta mañana me ha llamado disculpándose, estaba enfermo. Se ha levantado muy malito, estaba con un poquito de fiebre y ha dicho que no era conveniente. Así es que, bueno, los que estamos somos los que estamos. Y me encanta ver pueblo de Dios reunido aquí en este lugar. Vamos a pedirle a nuestra consejera de la mujer, Nieves Carbaña, que ella nos lea unos textos del apóstol San Pablo a los romanos, que tienen mucho que ver con todo esto de la reforma, la justificación por la fe, etcétera, etcétera. Adelante. Ponerse las gafas de mayor y esto dificulta la intervención, pero ya. El leer la Biblia es imprescindible en la celebración del Día de la Reforma. Vamos a leer en la Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 28. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Amén. Gracias, Nieves. Voy a alterar un poquito el programa con vuestro permiso y vamos a cantar. Vamos a cantar, porque ya llevamos un rato sin cantar y eso de que los evangélicos no cantemos, estemos tanto tiempo sin cantar, eso es un poquito... Cuidado, que había quien decía que es posible que no cantáramos. Yo me rebelo ante eso, absolutamente. No podemos dejar de adorar a Dios con nuestros cánticos solo porque lo diga fulanito o menganito o zotanito, da igual. Yo me acordaba de este versículo que dice en Hechos de los Apóstoles cuando a Pedro y Juan les impiden, les dicen, no se os ocurra hablar más en ese nombre. No se os ocurra hablar más de Jesús, no se os ocurra más ir diciendo por ahí no sé qué. Y ellos dijeron, juzgad vosotros si es oportuno obedecer a vosotros antes que a Dios. Así es que espero que no llegue un momento en que nos digan que no podemos cantar en los cultos, porque entonces ahí ya creo que habrán dado en hueso. Bueno, pues vamos a cantar nuestro primer himno y luego después ya pasaremos al mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro querido hermano pastor Fernando Méndez. Así es que nos ponemos de pie y vamos a cantar Castillo fuerte es nuestro Dios, el himno de la Reforma, el himno clave, el himno que refleja claramente, compuesto por el propio Lutero, mucho de lo que allí ocurrió, cantado. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada que con él todo es perdido, mas por nosotros luchará de Dios el escogido. ¿Sabes quién es Jesús?
Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aun si están demonios vil, prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán es su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Sin destruirla dejarán aún mal de su agrado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, riquezas y placer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Amén. Dale un aplauso al Señor nuestro Dios. Él vive, Él reina. Palabras como muy antiguas, pero también muy actuales, si les ponemos también el español de hoy día. Bueno, gracias. Podéis sentaros. Y pasamos ya al mensaje de la palabra del Señor, que como decía, tenemos al pastor Fernando Méndez. Él fue en su día miembro de la Junta del CEM como consejero de Asuntos Teológicos. Y bueno, pues hoy va a compartir la palabra. Como decía, él es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. Así es que adelante, Fernando. Vamos a hacer el truco del almendruco aquí. Iglesia son muy pulcros en todo esto y entonces hay que seguir sus criterios, pero no te preocupes, esto lo quito y lo pongo aquí. Si es que quieres tener las manos libres, ¿no? Que es lo que creo que quieres. Pues ya está. Perfecto. Y así. Limpio. Gracias, Manuel. Hemos cantado Castillo Fuerte es nuestro Dios y es un himno de la Reforma que se toma del Salmo 46 y es el salmo que vamos ahora a leer. Así que os invito a abrir la palabra del Señor por el Salmo 46. Salmo 46 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río las corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros,
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los límites del mundo, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Es un recurso frecuente mencionar la frase del teólogo protestante Karl Barth cuando afirmaba que el teólogo, y en este caso pues lo podemos aplicar al predicador, debe tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico, haciendo hincapié en esa correlación necesaria entre la fidelidad a la palabra de Dios y también la fidelidad a la situación que se está viviendo. John Stott, teólogo evangélico, describe esa misma necesidad, esa misma situación con el concepto de la doble escucha. Es decir, hemos de escuchar con cuidado tanto a la antigua palabra como al mundo moderno. Y bajo esta premisa, hoy vamos a celebrar el Día de la Reforma y evidentemente la centralidad de la palabra es fundamental, pero también ese llamamiento a hacer la predicación de la palabra relevante al tiempo en el que nos encontramos. Y desgraciadamente, debemos decirlo así, pero desgraciadamente no podemos en este día obviar la situación que estamos viviendo con la COVID-19, que está asolando no solamente a nuestra ciudad, ¿verdad?, sino a todo nuestro planeta. Y pensando en este tema acerca de las pandemias, es evidente que no es la primera pandemia que el mundo sufre, y es interesante cómo la que los historiadores consideran la primera gran pandemia en la historia de la humanidad tuvo un efecto muy importante: la participación de la comunidad cristiana. Según los historiadores, allá por el año 160 al 180 estalló una epidemia de peste que afectó a todo el Imperio Romano y con unas repercusiones geográficas y humanas que nunca antes habían sido vistas en la historia. Es la llamada peste antonina. La literatura especializada menciona que la mortandad alcanzó al 10% de la población. Imaginad, el Imperio Romano tenía unos 50 millones de habitantes y se llega a pensar que pudieron morir casi 5 millones de personas. Sin duda, una situación trágica. Esa gran primera pandemia de la historia pues tuvo evidentemente una repercusión global. No hubo parte del Imperio Romano que de alguna manera no se viera afectada. Las clases dirigentes se vieron trastocadas, los pobres morían, la mano de obra y el ejército también escaseaban. Fijaros lo que fue el ejército romano, y se resintió tanto, hablan las estadísticas, que pudo perder de un 13 a un 15% de los soldados, y el reclutamiento se hizo forzoso e ingresaban en el ejército esclavos, delincuentes, forajidos e incluso gladiadores. La situación fue sin duda una situación extrema, con un impacto emocional, social, económico y militar que afectaron de una manera poderosa el devenir del Imperio Romano. Mientras estaba sucediendo todo esto, los moralistas, los sofistas, decían que estaban viviendo el agotamiento de la virtud en un mundo que envejecía. Y las religiones paganas enfermaron también durante esta pandemia por su incapacidad para explicar, para afrontar, para enfrentar la crisis social y espiritual que sobre ellos vino. Pero en este contexto de crisis, de desolación, de falta de respuestas, hay que mirar a cómo reaccionaron los cristianos
en el siglo II, esa comunidad cristiana todavía naciente. Los cristianos enfatizaron y enseñaron que su fe hacía que sus vidas tuvieran significado, que sus vidas tuvieran sentido, incluso más allá del hecho de una muerte repentina y sorprendente. Los dioses paganos, los cultos paganos, no ofrecían ninguna solución acerca del problema de la muerte, mientras que el cristianismo ofreció explicación y consuelo. El cristianismo, en medio de esa crisis, ofreció un modo de afrontarla, un modo de actuar. Y en los textos antiguos encontramos referencias a los heroicos esfuerzos de los cristianos locales en el cuidado de los enfermos. Muchos de estos cristianos perdieron su vida mientras cuidaban de otros. Los paganos se mostraban de otra manera. En el comienzo de la pandemia, de la enfermedad, decidieron alejar de sí a los que sufrían, huyendo de su lado. A los muertos los trataban como si fueran basura, esperando de ese modo evitar la expansión y el contagio de la fatal enfermedad, lo cual no consiguieron. No es solo una cosa de nuestro tiempo. En la antigüedad, la fe cristiana, la doctrina cristiana, era algo percibido como extraño. Y en la antigüedad se entendía como algo muy extraño el hecho de que se enseñara que Dios ama a la humanidad y que si eso es así, la respuesta de los que creen en Dios no puede ser otra que amar al prójimo, que amar incluso al enemigo. En el centro de las Escrituras está como un deber fundamental de la fe el amor y la caridad, que hay que ejercer diariamente. Era en aquel tiempo el impacto de una nueva forma de ver la vida, el impacto de una nueva moral. En palabras del Señor Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y así hicieron estos primeros cristianos en medio de esa terrible pandemia que azotó a su mundo. Respondieron con un compromiso de amor al prójimo y confiaron su presente y su futuro en Dios. Pegando un salto en el tiempo, unos meses antes de que la peste bubónica llegara a la ciudad de Wittenberg, donde residía el reformador Martín Lutero, y 10 años después de que éste publicara las 95 tesis, Martín Lutero recibió una carta del líder de la Reforma Protestante en Silesia, en la que le preguntaban si era correcto que un cristiano huyera de una plaga mortal. La pregunta no le llegó a Lutero en un buen tiempo. A principios de ese año, 1927, Lutero había sufrido un colapso emocional y físico y por meses se sintió incapaz de leer y de escribir. Y cuando parecía que empezaba a recuperarse, la peste estalló en su ciudad. Cuando la pandemia afectaba ya a toda la ciudad de Wittenberg, la situación, como decía, no fue fácil para Martín Lutero. La ciudad poco a poco se iba quedando desierta. Habían huido muchos por temor a la pandemia. Incluso había un rumor, yo no sé si en aquel tiempo ya podemos hablar de fake news, ¿verdad?, como estamos hablando ahora, pero había un rumor, cuando menos, que decía que la gente de Wittenberg era gente cobarde porque huía de la peste. Podéis imaginar que las consecuencias sociales y económicas eran desastrosas en aquel momento. Lutero mismo no sabía si la universidad volvería a abrir sus puertas. Incluso el príncipe elector Juan de Sajonia le había dado la orden a Lutero de que él tenía que abandonar la ciudad de Wittenberg, pero Lutero no atendió a esta orden. Y entonces sí,
En este contexto duro para él personalmente, contexto difícil en el que vivía, Lutero respondió a la carta sobre si los cristianos debían huir de la pandemia. Y respondió con un panfleto de 14 hojas, en el que recordaba, entre otras cosas, y esto fijaros cuán actual puede ser, lo decía ya Lutero hace 500 años, la necesidad del distanciamiento social. Y Lutero criticaba a aquellos, llamándolos incluso lo peor de la gente, a aquellos que sabiendo que estaban contagiados, aún así salían y contagiaban a otros. Lutero no duda que los pastores tienen el deber moral de quedarse y cuidar la congregación como buen pastor. Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos, decía Lutero. El gobierno tiene que seguir funcionando. Todo el mundo, insiste, debe cuidar a su prójimo. La enfermería es un deber para todos, tanto para hombres como mujeres. Los pastores tienen que cuidar a los moribundos en ese momento final y trágico de la vida. Y sabéis, Lutero escribe esto, como hemos descrito hace un momento, en un contexto general difícil y también complicado para él. La pandemia llega cuando su esposa está embarazada. Él mismo había visto morir en sus brazos a la mujer del alcalde. La esposa embarazada de su capellán también se contagió de la plaga. Llegó a dar a luz, pero el bebé murió y esta mujer falleció a los pocos días. Sin duda, Lutero conocía el precio de ayudar a los necesitados. Y esto quizás nos podría hacer pensar, y podría ser, sin duda, una buena enseñanza para nosotros. Debemos mirar a Lutero, su determinación, su coraje, su actuación en favor de los necesitados. Y esto es verdad, es cierto, pero hay algo aún más importante. Nosotros debemos recordar, porque así él nos lo transmite, que Lutero no era una persona que se sustentaba en sus propias fuerzas. Él era consciente de su fragilidad, de su vulnerabilidad. Y cuando Lutero necesitaba estímulo, cuando necesitaba consuelo, cuando necesitaba fuerza para afrontar las situaciones difíciles que se le presentaban, él acudía con frecuencia a este salmo, al Salmo 46. Incluso en momentos de extrema oposición, Lutero le decía a su amigo, al también reformador Felipe Melanchthon, le decía: ven Felipe, cantemos el Salmo 46. Porque si algo nos enseñan las pandemias, tanto en la antigüedad como en el tiempo presente, es que somos frágiles, que somos vulnerables, que nuestros recursos y nuestras capacidades, todo aquello que hasta ahora nos hacía sentir fuertes y seguros, realmente no son suficientes y la pandemia nos supera, como de hecho lo está haciendo hoy día. El Salmo 46, que daba aliento, que daba fuerza a Lutero, es un salmo que también se escribe en un tiempo de conflicto. La ciudad de Jerusalén estaba siendo asediada y la amenaza era grave. Pero fijaros en lo que hemos leído, en las palabras del salmista. Hace una declaración de confianza y de seguridad. En el salmo que hemos leído no hay ninguna mención a los medios militares de los que disponían para hacer frente a la invasión. No cita cuántas tropas tiene, ni cuántos carros y lanzas dispone para la batalla. Lo que hace el salmista es hacer una declaración de su confianza en Dios como su amparo y fortaleza. No es un ruego, no está rogando el salmista, no está presentando una petición, sino que está haciendo una afirmación segura, que Dios es su sustento, que Dios es fortaleza inexpugnable en medio de las circunstancias más difíciles. El salmista declara esa confianza que quita el miedo presente y el del futuro. En el versículo 2 dice: por tanto, no temeremos. Aunque nuestro mundo como lo conocemos se vuelva del revés, aunque todo lo que hasta ahora nos daba seguridad se torne en incertidumbre,
aunque tengamos que hacer frente a las peores amenazas. Sabemos que Dios es nuestro guardador. El Señor Jesús ya también nos lo recordaba. En el mundo tendréis aflicción. Algunos piensan que la Biblia es un libro rosa, ¿verdad? Un libro edulcorado que nos ciega ante la realidad. No, nos abre los ojos. El Señor Jesús lo decía, en el mundo tendréis aflicción. La vida no es fácil. Por ser cristianos no os vais a librar de la pandemia. Podría ser una lectura hoy. En el mundo tendréis aflicción, pero sigue el Señor diciendo, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Juan después va a decir, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Solo la fe en Jesucristo y no en nuestras obras puede garantizar la victoria, no por nuestra fuerza, no por nuestros recursos, sino por la presencia de Dios entre los que en Él confían. El Salmo 20 tiene un versículo muy hermoso, expresando también esta realidad. Dice, unos confían en sus carros, otros en sus caballos. Nosotros confiamos, invocamos al Señor nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice el salmista, ellos se doblegan y caen, pero nosotros permanecemos en pie. Y esto, creo que todos lo sabemos, no es una declaración arrogante o de autosuficiencia, sino que es la confirmación del valor, de la importancia de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento. En el versículo 7 del Salmo que hemos leído dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Es la seguridad que proviene de su presencia en medio de nuestras vidas. Por eso el autor de Hebreos nos dice, no os despistéis, sino poned vuestros ojos en Jesucristo, fijad vuestro rumbo en Jesucristo, el autor y el consumador de vuestra fe. Para ir terminando, porque sé que el tiempo apremia, permitidme mencionar el versículo 10 del Salmo 46 que hemos leído. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es un llamamiento a deponer la rebeldía y reconocer a Dios en nuestras vidas, frente a esa vana ilusión que muchas veces tenemos cuando decimos, no, si yo lo tengo todo controlado. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que no lo tenemos todo controlado, que nuestras seguridades a veces son ilusiones y que somos más frágiles y débiles de lo que habíamos pensado. Por eso, estad quietos y reconoced a Dios en vuestras vidas. Pero es interesante, y sé que no tenemos mucho más tiempo para extendernos en ello, pero esta afirmación de estad quietos es palabra no del salmista, sino de Dios mismo, que interviene en el Salmo y dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Es palabra de Dios. Y no es palabra solamente para el creyente, para que encuentre consuelo, sino que realmente también es un llamamiento a las fuerzas del mal a desistir en su lucha contra Dios. Otra forma de leer ese versículo es desistid de vuestro intento vano, porque el poder de Dios es más grande que cualquier otro poder. Porque el poder de Dios es el que verdaderamente puede cambiar y transformar la vida, por muy grave que sean nuestros problemas, por muy complicada que sea nuestra existencia. En conclusión, en esta meditación hoy hemos podido recordar dos realidades que nos hablan de la actitud y el afrontamiento de los cristianos ante esas grandes situaciones, esas tragedias que nos da la vida, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Y hemos podido recordar cómo aquellos cristianos del siglo II demostraron una actitud de compromiso activo en el bienestar de su prójimo, lo cual habla del carácter cristiano, lo que verdaderamente debemos ser. Y que también nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo, siguiendo su ejemplo. Se trata del amor puesto en acción, en favor de aquellos necesitados, de aquellos que sufren. Pero no nos llamemos a engaño. Lo hacemos porque la gracia de Dios en nosotros nos impulsa a ello, porque somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra fragilidad. Nos sostenemos por la gracia de Dios. Al que confesamos,
nuestro amparo y fortaleza, al que confesamos nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y recordemos esa recomendación práctica del reformador Martín Lutero, cuando se hallaba en tiempos de conflicto y sufrimiento, cuando le decía: ven, Felipe, cantemos el Salmo 46. Cantemos también, como hemos hecho antes nosotros, que nuestro Dios es castillo fuerte, defensa y buen escudo. A Él sea toda la gloria. Amén. Muchas gracias, Fernando, por esta preciosa reflexión, meditación y fuerza en estos momentos tan delicados por los cuales estamos todos atravesando. Un año más, el Consejo Evangélico de Madrid va a proceder a la entrega de unas medallas en reconocimiento de la trayectoria, del esfuerzo, del trabajo, del compromiso de determinadas personas y de determinadas instituciones a lo largo de su historia, porque la verdad es que cuando hacemos la entrega de una medalla no la hacemos por una trayectoria corta, sino por toda una trayectoria muy dilatada en el tiempo, y que creemos que es un ejemplo para la comunidad cristiana el que se reconozca, que se conozca y que se reconozca lo que hermanos e instituciones han venido haciendo a lo largo de muchos años. Por eso, en esta tarde vamos a proceder a entregar 3 medallas. Una de ellas a título individual al pastor Joaquín Yebra y otras 2 a 2 instituciones que creemos que son acreedoras de ella por lo dificultoso del trabajo que han tenido en este tiempo, por lo dificultoso por la situación sanitaria y también por la situación personal en la cual muchos han tenido que verse para poder llevar a cabo su trabajo, que son la Unión Médica Evangélica y Enfermería Cristiana. Le voy a pedir en primer lugar a Pedro Tarquis que él suba para hacer una reseña del pastor, de las entidades. Qué susto me ha dado, digo, si no lo he preparado. Bueno, como ha comentado Jesús Manzano, presidente del CEM, el Consejo Evangélico de Madrid entrega cada año, en este acto de conmemoración de la Reforma, su medalla de honor a una entidad evangélica reconocida por su trayectoria, por su labor y por su entrega en favor del Evangelio y, por lo tanto, de la sociedad en España y en especial en Madrid. Este año esta simbiosis de servicio al Evangelio y a la sociedad se aúna de una forma especial, ya que se va a entregar a 2 entidades que representan a los profesionales sanitarios evangélicos, como ha mencionado la Unión Médica Evangélica y Enfermería Cristiana. Está de más decir que la labor de este colectivo ha sido y es no solo imprescindible, sino en muchos momentos abnegada, especialmente en el tiempo que hemos vivido, como hemos repetido, de pandemia por el coronavirus. Hemos podido conocer, además de testimonios de muchas vidas de estos compañeros y hermanos en la fe, que han sido fieles no solo a su profesión, sino al mensaje de Jesús, a llevar esperanza y fe en su servicio y en su entrega sin límites al prójimo, enfermo, el que sufre. Debo decir también que la asistencia y trabajo de estas 2 entidades muestran una realidad de la fe cristiana evangélica en España que rompe estereotipos. Dentro de nuestra pluralidad hay un sector de cristianos protestantes que aportan a esta comunidad de Madrid y a toda nuestra nación su trabajo como profesionales universitarios, en este caso en el campo de la sanidad, pero también en otros muchos ámbitos. Y ya sin más presento en primer lugar a la Unión Médica Evangélica, que tiene su origen en el año 1953 y desde su comienzo se relaciona porque el mundo evangélico fuera de España ha sido muy grande, con organizaciones muy numerosas de médicos evangélicos como la Christian Medical Fellowship del Reino Unido y la Christian Medical Society de Estados Unidos.
La creciente tolerancia y cierto grado de libertad religiosa en España permitió que se recuperase lo que se llamaba el Hospital de Colonias Extranjeras, que era un hospital para atender a ciudadanos extranjeros que eran de fe evangélica en Barcelona y también a gente necesitada, en manos de un comité extranjero que en 1960 los doctores David Fabra y Armando Urrutia entraron a formar parte del patronato y del que hoy se conoce, sigue funcionando como el Nou Hospital Evangélic de Barcelona. En 1991 la Unión Médica Evangélica se vincula a los grupos bíblicos de graduados, logrando un muchísimo mayor alcance, tanto nacional como internacional, que se refleja en 1992 en un encuentro europeo de la International Christian Medical and Dental Association, que organizó la Unión Médica Evangélica, y asistieron cerca de 300 médicos de toda Europa. 40 eran ya médicos españoles. Desde entonces celebran todos los años un congreso, muchos de ellos aquí en la Comunidad de Madrid, donde se reúnen miembros afiliados de todas las comunidades autónomas, y además la Unión Médica Evangélica está involucrada en proyectos de colaboración para ayuda humanitaria y el mentorado para médicos residentes. Yo soy médico recientemente jubilado, sé lo complicada que es la residencia y cómo se necesita tener alguien que te ayude y que te anime a ir adelante con esa enorme responsabilidad en la que te estás formando. También en Madrid existen células de encuentro de fraternidad, de apoyo personal, profesional, oración y estudio de la Biblia. Además, la Unión Médica Evangélica es actualmente miembro de la International Christian Medical and Dental Association, que es la mayor organización mundial de médicos cristianos y que los une con el fin de debatir y reflexionar cómo llevar la fe y el compromiso del Evangelio a la excelencia del trabajo. Va a recoger este premio Rodolfo González, amigo y presidente de la Unión Médica Evangélica, y mientras sube vamos a ver también un vídeo que nos han enviado de saludo de parte de esta entidad. Adelante, Rodolfo. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos y soy miembro del Comité Nacional de Enfermería Cristiana de España. En nombre de todas mis compañeras y en el mío propio, quisiera agradecer al Consejo Evangélico de Madrid por habernos otorgado esta medalla de honor. Además, coincide este año con el Año Internacional de la Enfermería y la Matrona, y gracias por conceder este premio a un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Es nuestra visión y nuestro deseo seguir sirviendo al pueblo evangélico de Madrid y del resto de España a través de los principios y valores del Reino de Dios y a través de nuestra profesión. Un fuerte abrazo en Cristo y muchísimas gracias. Yo me llamo a ser enfermera y misionera, y yo he trabajado entre las enfermeras de habla hispana en Colombia como enfermera. He tenido mucha oportunidad de llevar las pacientes a los pies de Cristo. Y el vídeo era de Enfermería Cristiana. Como ya los presento también, si quieres ir subiendo, Ronnie. Y ya entregamos a los dos la medalla. La Enfermería Cristiana, la mujer que vemos aquí, ella es una enfermera holandesa que vino a España en 1980 y estuvo sirviendo como enfermera y sirviendo como creyente, y es el corazón y el espíritu para que en 1998 se forme la Enfermería Cristiana como grupo profesional vinculado a los grupos bíblicos universitarios. Tienen el lema de donde se unen profesión, fe y compromiso social. Y es el deseo de enfermeras y enfermeros de encontrar un nexo de unión entre la fe y la excelencia como actividad profesional. Forman parte a nivel internacional de las Nurses Christian Fellowship Internacional, Comunidad Internacional de Enfermeras Cristianas. Tienen publicaciones, participan en congresos nacionales e internacionales, tanto científicos como cristianos, y sus objetivos son motivar, formar, empoderar a enfermeras y enfermeros a nivel profesional, animándoles a una excelencia en el trabajo como parte del compromiso de su fe. Colaboran en proyectos de ONGs a nivel social y sanitario y establecen puentes de relación también entre todos los profesionales. Y recoge el premio Ronnie Dillén, que aquí la tenemos, que es todo una parte de la historia de la enfermería cristiana en España.
parte del Consejo Evangélico de Madrid te hacemos entrega de esta medalla para la Solidaridad Cristiana, por todo vuestro trabajo y toda la dedicación a lo largo de este tiempo y también por estos últimos meses. Igualmente, muchas gracias por vuestro trabajo y en reconocimiento por todo ello, por toda vuestra trayectoria. De parte del Consejo Evangélico de Madrid os hacemos entrega de esta medalla. Quiero agradecer que se nos haga entrega de esta medalla de honor. La recojo yo, pero hay otros cuantos miembros de la Junta Ejecutiva de la UME que me acompañan y me alegro de que estén conmigo porque la Unión Médica Evangélica es eso, queremos ser una unión. No me quito la mascarilla porque seguimos hablando de que hay peligro en nuestros tiempos, que se produjeron en los tiempos de Pablo naufragios y Pablo tuvo que darle consejos médicos a Timoteo de cómo tenía que tratarse porque las enfermedades forman parte de nuestra vivencia. Y es eso lo que queremos hacer en la Unión Médica Evangélica, unir a los creyentes, no para que ellos hagan las actividades, como UME hagamos las actividades, sino para que ellos en su medio, como miembros que son de la Iglesia y del cuerpo de lo que Dios ha creado, pues puedan vivir su fe en los sitios donde ellos trabajan. Algunos serán científicos, que tenemos que investigar por qué vienen estas cosas, qué es lo que sucede, porque forma parte de la perspectiva que Dios nos da. Hay que investigar en el mundo en el que estamos, no está todo escrito, hay cosas nuevas que aprender, es un mundo que Él ha puesto para que sojuzguemos y tenemos que hacerlo y esa visión tenemos que transmitirla a nuestros cristianos y al resto de la sociedad. Y por otro lado, hacerles ver que la vida tiene una dimensión amplia. La vida vista según la enseña en la Biblia, pues es más de lo que muchas veces vemos en los medios de comunicación, de lo que mucha gente vive. Tiene una dimensión de aquí, de ahora, importantísima, que hay que saber valorar y poner a las personas en su valor, pero tiene una dimensión incluso más allá. Y eso descoloca y a alguna gente no saben ponerlo en perspectiva. Entonces, en la Unión Médica Evangélica queremos que todo eso forme parte también de nosotros. Así que estamos para servir y nos alegra que esto que nos dais pues haya reflejado un servicio que se ha hecho en el pueblo cristiano. Muchas gracias. Le voy a pedir al pastor de esta iglesia, Fran Fernández, que suba para hacer la reseña de Joaquín Yebra. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. En esta tarde tengo el privilegio de poder compartir con vosotros quién es el pastor Joaquín Yebra. Hemos hablado que Lutero cantaba, que Felipe cantaba, ¿verdad? Hay otros hermanos, como en la región de Aragón, ¿verdad?, que se les ha prohibido cantar. Lo paradójico del asunto no es que no puedan cantar, lo paradójico del asunto es que el Castillo Fuerte, escrito por Lutero en 1529, puede ser cantado en un conservatorio, puede ser cantado en un evento musical en Aragón, sin embargo, hoy no podría ser cantado en una iglesia. Hilando fino, lo que podemos dar cuenta es de la dificultad de los tiempos que estamos viviendo como iglesia del Señor en esta tierra.
Muchos llaman a Castillo Fuerte la Marsellesa de la Reforma, ¿verdad? Pues es hora de batallar y a las armas. Muy bien, dicho esto, pues de reformado a reformado, reformados por el poder de la palabra de Dios, que fue Martín Lutero, el pastor Joaquín Yebra nació en Madrid el 17 de septiembre de 1944. A la edad de 22 años se enamoró de Marisol Gómez Rodríguez en octubre de 1966. Siendo novios, Joaquín y Marisol conocieron al Señor y se bautizaron el 31 de mayo de 1970 en la Iglesia Bautista de Vallecas, situada en la calle San Virgilio, número 2, cuyo pastor era por ese entonces don Carlos Witten. Finalmente, casi 5 años después del primer beso, se casaron el 12 de septiembre de 1971. De dicho matrimonio nacieron 4 hijos, Miriam, Joaquín, Rubén y Cristina, y en la actualidad, hasta el momento, son abuelos de 9 maravillosos nietos. Un año después de su casamiento iniciaron la obra de evangelización en Vallecas Villa, a finales del año 72. La inauguración de la Comunidad Cristiana de Benecer de la Villa de Vallecas fue el 10 de marzo de 1973. Durante 2 años pastoreó de manera simultánea la Comunidad Cristiana de Benecer de la Villa de Vallecas y una iglesia pentecostal de las más antiguas de Madrid, situada en la calle Tortosa número 3, llamada Casa de Dios. A principios del siglo XXI, Ebenecer recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la Villa de Madrid, de la Villa de Vallecas de Madrid, por su gran labor social y humanitaria, ayudando semanalmente a muchas familias en riesgo de exclusión social. El 31 de diciembre del 2017, el pastor Joaquín Yebra cesó su responsabilidad pastoral en la Comunidad Cristiana de Benecer después de 46 años de manera ininterrumpida. Entre los años 80 y 86 fue profesor y subdirector académico del Seminario Evangélico Español. Ha trabajado en distintos medios de comunicación a lo largo de su trayectoria ministerial. En el año 78 con Ibra Radio, en Radio Intercontinental de Madrid, y Radio Club Miramar de Barcelona. Posteriormente en Radio Amistad de Sabadell, Radio RKM y Tu Pueblo Televisión de Madrid. Radio RTC de Madrid y en la actualidad en Dinamis Radio. Desarrollando sus dones como pastor y maestro en el Seminario Evangélico Español de Asambleas de Dios y Seminario Teológico Hueve, ahora ambos facultades, siendo en la actualidad profesor del Centro de Estudios Teológicos Carisma de la Comunidad Bautista de Madrid, que por cierto viene de allí de dar clases hoy, desde hace 13 años. Nombrado pastor emérito de la Comunidad Cristiana de Benecer de Pueblo Nuevo y a petición de la Iglesia Bautista de Pueblo Nuevo de Madrid, cuyos oficiales están presentes, fue reconocido como pastor de la misma hasta la actualidad. Paralelamente al ministerio cristiano, Joaquín trabajó en el Departamento de Formación Chrysler en España, del año 72 al año 80. Entre el 87 y el 2013 fue profesor titular de lengua inglesa en el Centro de Estudios Universitarios Ramón Areces, de Madrid. Y ahora permitidme estas palabras a título personal. Un hombre que con su generosidad ha contagiado a muchos para servir en el ministerio del Evangelio. Modelo de servicio para muchos pastores que actualmente trabajan en la obra del Señor. Hombre incansable en la proclamación del Evangelio, enamorando a otros con su espontaneidad y su sonrisa contagiosa, con gran capacidad de trabajo en la elaboración de sermones, estudios bíblicos, programas de radios, bocadillos para el alma, programas de televisión, libros, entre los cuales destaca Olivo, Raíz y Rama, y formación teológica de las instituciones evangélicas, y sin embargo no ha dejado de ser esposo, padre, abuelo, compañero de trabajo, amigo de sus amigos, capaz de ser radical en los fundamentos de las Sagradas Escrituras y a la vez tener la dulzura y empatía suficiente para que otros distintos a él puedan respetarlo por ello. Apasionado por las almas, demostrando siempre que la calle y los que en ella se encuentran, aún con mascarillas, son el principal motor de su ministerio evangelístico. Hasta el punto de no tener carné de conducir, ha sido su objetivo para poder compartir el amor de Dios a taxistas,
viajeros de tren, avión y choferes improvisados. Su despacho de trabajo ha sido durante toda su vida en la iglesia el almacén, ¿sí?, demostrando que un espacio poco propicio para la consejería pastoral ha sido el lugar donde Dios ha restaurado matrimonios, ha reconciliado familias, ha sido puerta del cielo para la salvación de muchos inconversos y ha traído unión entre creyentes muy enfadados. Un pastor que ha olido a oveja toda su vida, viviendo por fe que no de la fe. Nunca le ha gustado el protagonismo y el reconocimiento humano, ya que entiende que toda la gloria y honra son y le pertenecen al Señor. Si por él fuera, este homenaje no se estaría haciendo. Su vida ha demostrado que las instituciones están al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones. Esto nos ayuda a comprender su buena relación con las distintas, y lo digo con ese porque soy sevillano, familias denominacionales evangélicas. Esto de Madrid me cambia hasta el acento. Siendo profesor de 2 seminarios y habiendo desarrollado ministerios en diversas y distintas instituciones, habiendo podido alcanzar fama y alto poder adquisitivo, prefirió ser fiel al llamamiento divino y mantenerse en su barrio de siempre y en su iglesia local en la villa de Vallecas. Su vida se puede resumir con una frase que él repite mucho: a ras del suelo, entiéndase con el corazón bien alto, pero con los pies en la tierra. No ha necesitado desprestigiar a nadie para servir al Señor, siendo su silencio y espera en Dios su escudo y defensa. Muchos dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Esta frase no tiene veracidad en el matrimonio del pastor Joaquín Yebra, ya que, como él dice, no es detrás, sino al lado. Un hermano de nuestra congregación, nuestro médico de nuestra congregación amado, José Manuel Román, hay que citarlo, él dice: Joaquín es nuestro pastor emérito y de Marisol es el mérito. Si quieres, sigue, ¿eh? Que llevaban mascarillas y no han podido decir viva. Aleluya. Eso es muestra del cariño y del reconocimiento de todo tu trabajo y toda tu labor durante tanto tiempo. Y por eso desde el Consejo Evangélico de Madrid queremos hacerte entrega de esta medalla que reconoce toda tu trayectoria y todo tu trabajo en favor de la obra evangélica en esta comunidad. Amén. Muchas gracias, hermanos queridos, por esta manifestación de cariño que recibo pues con apreciación y con humildad. Solamente decir que este reconocimiento lo merecen muchos hombres y mujeres, pues más que yo. Pero yo me siento halagado porque entiendo que es un reconocimiento al ministerio, un reconocimiento a la trayectoria del sagrado ministerio pastoral. Solamente puedo decir que me siento también arropado por las 2 instituciones que han sido reconocidas en esta ocasión y que tanto merecen. Muchísimas gracias y que toda la gloria y la honra de parte de todos nosotros sea siempre para quien la tiene y la merece, que es nuestro Señor. Gracias.
Bueno, la Biblia dice que al que honra, honra, y por la confusión que ha habido también con lo del vídeo de enfermeras, y ella no ha hablado porque teóricamente era el vídeo quien iba a hablar, así es que por favor, si no os importa, tenéis el vídeo preparado de las enfermeras, lo ponemos como mínimo donde se ha cortado, que era la imagen de nuestra querida hermana Ronnie, y seguimos viéndolo, ¿vale? Bueno, pues desde el principio, muy bien. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos y soy miembro del Comité Nacional de Enfermería Cristiana de España. En nombre de todas mis compañeras y en el mío propio, quisiera agradecer al Consejo Evangélico de Madrid por habernos otorgado esta medalla de honor. Además, coincide este año con el Año Internacional de la Enfermería y la Matrona, y gracias por conceder este premio a un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Es nuestra visión y nuestro deseo seguir sirviendo al pueblo evangélico de Madrid y del resto de España a través de los principios y valores del reino de Dios y a través de nuestra profesión. Un fuerte abrazo en Cristo y muchísimas gracias. Dios me llamó a ser enfermera y misionera, y yo he trabajado entre las enfermeras que hablan hispana. En Colombia, como enfermera, he tenido mucha oportunidad de llevar las pacientes a los pies de Cristo. Y Bueno, pues lo siento, lo hemos intentado. Pero bueno, ya hemos visto el agradecimiento de ellos, había testimonios de 3 personas más por lo menos, pero bueno, nos damos por recibido el agradecimiento y sobre todo saluda a todos vuestros compañeros en el ministerio y en la profesión. Bueno, vamos a terminar con un himno de estos también. Alguien se me ha llevado mi programa. Gracias. Cuán grande es Él. Así es que si os parece bien, nos vamos a poner de pie para terminar ya. Nuestro presidente Jesús Manzano va a terminar después con una oración y vamos a cantar un par de estrofas de este himno, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, mil, al oír tu voz, los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción.
cuando el Señor me llame a su presencia. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, al Señor la gloria. Gracias, gracias a todos. Vamos a terminar con una oración por Jesús Manzano, el presidente del CEM. Por aquel 31 de octubre de 1517, en el cual Lutero abrió las puertas de la libertad, Señor. De la libertad para la fe, Señor, de la libertad fundamentada en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nosotros seamos capaces de continuar con este legado, Señor, desde el compromiso y desde el respeto, Señor, a todos los demás. Gracias por este tiempo que hemos podido celebrar, por este acto. Y también, Señor, te queremos aprovechar para pedirte por nuestros gobernantes. Sabemos que la situación no es fácil, pero te pedimos, Señor, que cada uno haga lo que él pueda y lo que no pueda, que busque la dirección y la sabiduría que viene de ti, Señor. Queremos, Señor, que cada uno piense en los demás, como se ha predicado aquí en esta mañana, esta tarde, que se piense en el prójimo y no en los partidos, que se busque la verdad y la solución en aquellos que la tienen, Señor, en los científicos, en los médicos, en los que realmente conocen más sobre esta enfermedad. Y te pedimos que nosotros, Señor, sigamos siendo ejemplos de responsabilidad y de compromiso y de respeto a las normas que así están establecidas, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que permitas que el espíritu de la reforma siga presente en cada cristiano, en cada ciudadano, donde cada uno de nosotros entendamos que debemos estar siempre reformándonos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. 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 Bueno, muchas gracias.